Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Con muchas ganas de este nuevo capítulo del podcast. Sí, este capítulo además, va a ir relacionado con la huelga de alquileres que hemos visto recientemente. No sé tú, Miguel, pero yo me enteré de un día para otro que de repente iba a haber una huelga de alquileres en Madrid, en todas las ciudades, y que ahí, pues, la gente... Es muy interesante, ¿no? Veías a muchos de izquierdas, gente del gobierno manifestándose contra el gobierno. Una cosa increíble. Que totalmente, cuando eres socialista puedes estar a favor y en contra de una cosa a la vez y no pasa nada. Y además, nuestro querido equipo de opinión sincronizada se encargó de darle bombo a esa supuesta manifestación que no existía hace un mes y de repente, ¡pum!, Sí, a todos lados. Ha aparecido de un día para otro y esto es una cosa increíble, siempre lo decimos, la izquierda tiene una gran capacidad de movilizar a las masas en la calle y canalizar el descontento y hacer de ello un show y demás. Y yo creo que eso, llevan tanto tiempo gobernando que es que tienen ganas de seguir haciéndolo porque es de lo que mejor se les da y no pueden hacerlo porque están en el gobierno, con lo cual, bueno, navegan contradicciones como buenamente pueden. Pero bueno, este capítulo, a colación de esta manifestación que se produjo hace poco, queremos explicar un poco la diferencia y las comparaciones entre alquilar una vivienda y comprar una vivienda, desde dos perspectivas. Queremos explicarlo desde una perspectiva financiera y desde una perspectiva personal, a nivel de felicidad. Es decir, a una persona el tener una vivienda en propiedad le hace más feliz, a lo mejor, que no tenerla y que vivir de alquiler, ¿no? Entonces queremos hacer estas dos comparaciones. Entonces, desde el punto de vista financiero, aquí hay una noción en España muy extendida y es la idea de que comprar pues es lo preferible y que alquilar es tirar el dinero, ¿no? O sea, yo estoy alquilando todos los meses y estoy tirando el dinero porque no estoy teniendo nada a cambio de ese alquiler frente a, por ejemplo, si tuviera una hipoteca que al final tengo esta vivienda. Entonces, yo querría plantear un caso extremo financiero para más o menos dar una idea de por qué, pues a lo mejor en algún número tiene más sentido alquilar que comprar. Supongamos una mansión en el medio de Madrid, en medio del centro de Madrid, al lado del Retiro, una mansión enorme que vale 5 millones de euros, ¿no? Y esta mansión se puede alquilar por 1 euro al mes. Entonces, la pregunta es, a una persona que le ofreciesen alquilar o comprar en esta situación, es decir, alquilar por 1 euro al mes o comprar la mansión por 4 o 5 millones de euros, ¿qué preferiría hacer? Pues evidentemente alquilar por 1 euro al mes. Entonces hay un precio, todavía no sabemos cuál es y vamos a intentar explicarlo en este podcast, a partir del cual alquilar se vuelve mejor opción que comprar y viceversa. Hay un número mágico al que tenemos que llegar. Entonces, lo primero de todo, dar crédito a Benjamín Félix, que es una persona que seguimos en YouTube y la verdad hace unas explicaciones muy detalladas, muy cuantitativas, especificando muy bien todo tipo de decisiones financieras sobre comprar productos financieros diversos y demás, entra al detalle, estudia papers y es gran parte de las fuentes que hemos usado para este capítulo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese número mágico que hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a cuál es el número a partir del cual alquilar es preferible a comprar? Pues la forma financieramente correcta de comparar estas dos opciones es comparando los gastos. ¿Qué es un gasto? Un gasto es una salida de dinero, de nuestro sueldo o de cualquier tipo, sin una contrapartida patrimonial, es decir, sin tener ningún tipo de patrimonio a cambio. En el caso de alquilar está muy claro. ¿Cuál es el gasto? Pues el alquiler. Yo estoy dando una cantidad de dinero y no estoy recibiendo nada a cambio, lo que se dice comúnmente de estirar el dinero, porque no estoy recibiendo nada a cambio. Pero la pregunta ahora que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son los gastos que hay en la compra? Nada a cambio, aparte del servicio de haber vivido ese mes. Correcto, sí. O sea, tienes el servicio de poder vivir durante el mes en la vivienda, pero después de ese contrato no tienes nada, no tienes ningún tipo de patrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el gasto que se incurre en la compra, ¿no? Entonces, como hacemos muchas veces, nosotros, Miguel y yo, venimos de consultoría, con lo cual tenemos una regla que es dar la solución primero y luego explicarla. Entonces, ¿cuál es la solución sobre la cual uno decide si comprar o si alquilar? Pues hay una regla que se llama la regla del 5%. Es decir, si tú coges el valor de la vivienda, que tenga un valor, pues el que sea, supongamos 300.000 euros, ¿vale? Y eres capaz de alquilar esa vivienda por menos del 5%
del valor de vivienda anualmente, en este ejemplo, si son 300.000 euros, si yo puedo alquilar por 15.000 euros o menos al año, lo que sea eso al mes, pues se calcula, ¿no? Pero al año por 15.000 euros o menos, entonces es preferible alquilar a comprar. Vale, entonces la pregunta es, ¿y este 5% de dónde viene? Esto parece un poco pues, que te lo estás inventando, ¿no? Este 5%, ¿cómo se ha calculado? Bueno, vamos a explicar exactamente cómo llegamos a este número. Como decíamos, hay que comparar gastos. El gasto del alquiler está clarísimo, es todo el alquiler. ¿Cuál es el gasto de la compra? Pues son aquellas salidas de dinero que no nos dan ningún patrimonio a cambio. Primero de ellos, el IBI, los impuestos que pueden recaer sobre la vivienda. En España son más o menos entre un 0,4 y un 1% del valor catastral de la vivienda. En Madrid, por ejemplo, es un 0,4% y en Girona es un 1%. Con lo cual, está entre ese 0,4 y ese 1%. Luego, el mantenimiento de la vivienda y los seguros. Es muy importante que la gente mantenga su vivienda. Si no la mantienes, lo acabarás pagando en el futuro con la depreciación de la misma. Es decir, oye, si yo me compro una vivienda, está en perfecto estado, pero no la mantengo, no pues invierto en que no se caiga abajo, lo que sucederá simplemente es que de aquí a 20 años que intente venderla a lo mejor, el valor de la vivienda vaya bajando. Sí que es posible que el suelo se revalorice, pero la vivienda irá perdiendo valor. Con lo cual, para evitar eso, hay que mantenerla y hay que asegurarla. Oye, a ver si va a haber un fuego, va a haber cualquier cosa. Entonces, esto, de nuevo, son gastos, son salidas de dinero que no me dan ningún patrimonio a cambio. Entonces, hay un paper que se llama el Rate of Return on Everything, que mide datos entre 1870 y 2015, que estima que más o menos el gasto en mantenimiento es entre un 1 y un 2%. ¿Vale? Entonces, considerando el IBI que hemos dicho entre el 0,4 y el 1 y el mantenimiento entre el 1 y el 2, podemos sumar los dos y nos da más o menos un 2% del valor de la vivienda anual que se va en gastos. Entonces, tenemos un 2%. ¿Cómo llegamos al 5% restante? Bueno, pues la forma de llegar al 5% restante es calcular cuál es el coste del capital. ¿Cuál es el coste del dinero que hay que poner para poder comprar esta vivienda? Cuando uno compra una vivienda, la compra, pues en una parte la paga al contado, ¿no? Lo que decimos, la entrada de la casa, y otra parte necesita de deuda, necesita pedir dinero al banco para poder comprar la casa en su totalidad y esa deuda la va repagando. Entonces, ¿cuánto suele ser el interés que se paga por la deuda? Bueno, pues por la deuda va cambiando en función de los deseos puntuales que tenga el Banco Central de turno, ¿no? Y que quiera poner los tipos de interés de una forma u otra, pero podemos estimarlo más o menos en un 3% del valor de la deuda. Es decir, si el banco me presta 200.000 euros para poderme comprar la vivienda, pues yo tendré que pagar al final un 3% más o menos de esos 200.000 euros que me ha dejado. Eso es un gasto, porque no tiene contrapartida patrimonial. Los 200.000 que me ha dejado, sí, son directamente hacia el valor de la vivienda, pero los intereses de la deuda, que es ese 3%, no tiene, con lo cual se consideran un gasto. Y luego, ¿cuál es el coste del capital? Y por capital me refiero a, bueno, pues lo que hemos dicho, deuda y luego la entrada que pones tú, el dinero que pones tú. ¿Cuál es el coste que tiene ese dinero que pones tú? Esa entrada, esos 20.000 euros, 40.000 euros que te exige el banco para dar de entrada de la vivienda, que es un 20% del valor de la misma. Bueno, pues el coste que tiene eso es el coste de oportunidad. ¿A qué me refiero con coste de oportunidad? Es el coste que estoy asumiendo por el hecho de no invertirlo en otro tipo de activo alternativo. En este caso, las acciones. Como decíamos, más o menos la apreciación histórica de una vivienda. Y de nuevo, hay historias de todo tipo. Oye, yo compré en el barrio de Salamanca cuando eso era un solar y ahora se me ha apreciado brutalmente. Sí, claro, pero hay mucha otra gente que compró vivienda a lo mejor en el pico de la burbuja inmobiliaria y ahora ha perdido valor, ¿no? Con lo cual, cuando tomas la media, cuando tomas esos números, se aprecia más o menos la vivienda entre un 0,2 y 0,4. Supongamos, en el mejor de los casos, un 1%. Vamos a hacer así una estimación a grosso modo. Un 1%. Entonces, por comparar, ¿cuál es el retorno esperado después de todo tipo de costes y todo tipo de inflación y demás descontado de las acciones? Conservadoramente, un 4%. Con lo cual, esa diferencia que hay entre ese 1% y ese 4% es un 3%. Con lo cual, el coste de oportunidad que tiene, es decir, si yo en vez de invertir esos 40.000 euros que me exige el banco
en la entrada de la casa los invirtiese en acciones, me cabe esperar un retorno adicional del 3%. Con lo cual, si tienes en cuenta que la deuda es 3% y en la entrada de la casa es otro 3%, no se suman. Lo que hay que hacer es la ponderación de las dos. Y si las dos son un 3%, la media es un 3%. Con lo cual, el coste del capital, la entrada y la deuda es un 3%. Sumamos ese 3% al 2% del IBI y del mantenimiento y nos sale ese número del 5% que habíamos hablado. Esto la verdad que es muy interesante y yo conozco gente por trabajar en bancos y eso que tienen acceso a hipotecas que son muy baratas o incluso a coste cero. No que eso deje dinero al banco porque evidentemente le cuesta, pero sí que por ser empleados y tal, pues el banco les da ese beneficio. Entonces, en este caso de cuando te dejan el dinero gratis, está claro que lo que hay que intentar hacer es comprar cuanto antes, ¿no? Salvo que encuentres un alquiler así mega chollo, pero sería raro, ¿no? Sí, o sea, a ver, aquí va a depender, evidentemente, de los casos particulares de cada uno. Puede haber casos como esos, igual que puede haber casos si alguien trabaja en un fondo de inversión que le puedan dejar apalancarse en capital muy barato también para comprar acciones. Hay muchas circunstancias particulares de cada una de las personas. Lo que estamos aquí explicando al final es eso, una regla general para la persona promedio, pero que la gente entienda que alquilar no necesariamente es tirar el dinero. Uno puede encontrar oportunidades de alquiler que son mucho más beneficiosas en el aspecto financiero, que es lo que estamos comentando hasta ahora, que la opción de comprar. Ahora bien, un punto importante a mencionar. Si queremos hacer esta comparación de manera justa, normalmente la literatura dice que es preferible el alquiler a la compra siempre y cuando el inversor sea muy disciplinado. Es decir, oye, si una persona en vez de invertir en vivienda lo mantiene en el banco perdiendo un 2% anual por la inflación, pues evidentemente es una muy mala idea no comprar vivienda y alquilar. Sin embargo, si un inversor es muy disciplinado y cada semana lo que habría puesto en la entrada de la casa lo pone en acciones, en un ETF, como ya explicamos en el capítulo de inversión, entonces, por lo general, de media, alquilar es una ligera mejor decisión financiera. Por muy poquito, pero vamos, una ligera. Pero de nuevo, aquí la clave es la disciplina. Con el caso de la hipoteca no hay mucha opción. Te llega el banco al final del mes y como no le entregues la hipoteca, te saca de la casa, con lo cual la tienes que entregar. Además es automático. Normalmente el banco que te paga no te llega el salario, te saca la hipoteca. Con lo cual ahí no hay disciplina necesaria, simplemente es que te colecciona el dinero. En el caso de acciones, para invertir hay que tener cierta disciplina y cierta constancia. Ahora también contemos el caso particular de España. El caso particular de España es muy complejo a la hora de comprar, porque adicionalmente a las consideraciones financieras que hemos contado, que es decir, que todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, tiene que mantener la casa para que no se deprecie, tiene que asegurarla, etcétera, hay un tema de inseguridad jurídica muy profundo. Hacía poco veíamos en la huelga de inquilinos esta de Madrid que estaban diciendo que había que hacer una huelga de no pagar, es decir, no pagar a los caseros parte de lo que deben de alquiler, porque ellos no consideraban que fuera lo justo, es decir, decían, oye, cualquier cosa más de un 30% de mi salario no te lo voy a pagar. Claro, esto, o sea, considerando la permisividad que hay dentro del Estado de que la gente se quede ocupando casas durante X tiempo y la inseguridad generalmente jurídica que existe alrededor, más las constantes amenazas del gobierno de implementar leyes de vivienda dracónicas sobre las cuales lo que hacen es limitar y topar precios en vez de permitir construir, que es realmente la raíz del problema como explicamos en el capítulo de la vivienda, esto lo que hace es que crea una inseguridad jurídica que, como es normal, se traduce a una subida de precios. Es decir, oye, si yo tengo mucha más inseguridad a la hora de alquilar, lo que haré es asegurarme contra esa inseguridad. ¿Cómo lo hago? Subiendo los precios. Es decir, cobro un poco más a cada uno, por si acaso llega uno que me ocupa la casa o que deja de pagar o que topa el alquiler como quiere. ¿Subo precios o filtro más? Claro, porque aquí al final los que se ven perjudicados son los que tienen menos capacidad económica, en ambos casos. Si subo precios solo van a entrar los que puedan pagar más o los que puedan demostrar que pueden pagar más. Pero en caso de que no suba precios, entonces lo que va a tener es más demanda por su alquiler. Y entonces, ¿a quién le va a alquilar? A una persona que, por ejemplo, tenga niños. Las famosas que se dicen, no, las madres solteras con hijos, tal. Pues esas están complicadas, porque una madre soltera responsable y que quiera de verdad pagar su alquiler y ya está, trabajo, pago mi alquiler, hago mi vida, ¿no? Pues contra una persona que, por ejemplo, sea un funcionario que no puede dejar de pagar ni aunque quiera prácticamente, pues a igualdad de precios solo va a alquilar a la otra. Entonces, al final, los colectivos vulnerables que tanto se quieren defender con estas medidas de huelga de inquilinos, dejamos de pagar y cosas de esas, son los más perjudicados por ello.
Como decía Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. Cualquier tipo de medida del político interviniendo violentamente en las relaciones voluntarias entre personas, lo que hace es principalmente perjudica a aquellos que más necesitan el capitalismo, que más necesitan de las relaciones voluntarias entre personas y del capitalismo en general para salir de esa pobreza. Además se dice mucho como que el precio, o sea, lo hemos visto por Twitter, a un tal, creo que se llama Javier Gil o algo así, que Sí. no, el contrato de alquiler no es legítimo, ¿sabes? O no está legitimado o algo así. Cuando literalmente antes de entrar a vivir a una vivienda se acuerdan las condiciones previamente entre casero y la persona que arrienda. De hecho, las condiciones ni siquiera son libres porque hay un montón de leyes que limitan, porque tienes que estar mínimo tanto tiempo, que el casero tiene que mantener la vivienda tanto tiempo. Todo eso, aunque no lo parezca, va incrementando el precio del alquiler. Pero llega un momento donde si el marco que hay es el que hay y se firma, pues dos personas, o las que sean, han llegado a un acuerdo de decir, oye, este servicio, que es vivir un mes en mi casa, por este precio. Y ahora están intentando decir como si eso no es legítimo. Pero la solución es curiosa, porque claro, ¿y entonces por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a otro piso? Y aquí entra aquí entra el problema evidente, que es el que la gente no quiere ver, o más bien la izquierda no quiere ver, que es que falta vivienda. Falta vivienda, faltan alternativas, y por eso pueden subir los precios. Al final, al faltar vivienda, a quien se beneficia es a quien ya la tiene. Ya la tiene, es lo que a mí más querría. Yo me compro un piso sabiendo que nunca más se va a construir. Eso sería lo ideal. Pues eso es lo que se está haciendo al final. Y todos estos inquilinos que tanto se quejan contra los rentistas, contra tal, se han ido a la mejor opción que han encontrado. Y si encuentran, o sea, se han ido con el casero que mejor condición les ha dado. Y si encuentran una mejor, se irán a otro aún mejor. O sea que encima, a la persona que les alquila es contra el que van. Es que está el foco totalmente errado. Sí, y al final, o sea, uno ve las reivindicaciones en los documentos que publican estos sindicatos de inquilinos y demás, y realmente uno se da cuenta que es una reivindicación política y que no quieren resolver el problema, porque la evidencia es tan abrumadora. Es decir, uno ve el gráfico de las licencias de nueva obra, cómo se han desplomado desde la burbuja, pero desplomado al suelo, o sea, por debajo de lo que han estado antes prácticamente en ningún momento desde el 2008. Es una gráfica súper reveladora. Y uno ve claramente que el problema es que hay más demanda y menos oferta, y quien prohíbe construir es el político. Bien, en ningún punto de las reclamaciones de estos grupos está como medida que se permita construir y se liberalice el mercado, que es lo que solucionaría el problema y lo que lo ha solucionado en todos lados. Cuando Milei ha hecho esto, habrá el milagro, ha bajado los precios brutalmente y la oferta ha aparecido por todos lados. Claro, ahí hay medidas de topar precios, de irregular, de intervenir al alquiler, todo medidas puramente ideológicas. Entonces, esta gente no tiene ningún interés en resolver el problema y bueno, y se ve la verdad por los integrantes que tienen, ¿no? Todos son gente asociada con la izquierda. No quieren resolverlo, es tema ideológico. Entonces, volviendo al tema de si es mejor alquilar o comprar, ¿no? Hemos visto a nivel financiero más o menos esta regla del 5%, yo creo que queda más o menos claro que es preferible más o menos si el alquiler me cuesta menos de un 5% del valor de la vivienda anualmente, entonces prefiero alquilar. Pero, ¿qué hay de otras consideraciones? Uno podría decir, oye, pues mira, sí que es verdad que a nivel financiero, pues puede parecer que en un escenario determinado alquilar me puede salir un poco mejor que comprar, pero bueno, hay otras consideraciones, como puede ser la felicidad que me puede producir a mí el hecho de comprar una vivienda frente a estar de alquiler. Hay mucha gente que dice, oye, a mí comprar una vivienda me permite echar raíces en un lugar. Pues sí que es verdad que me limita un poco la capacidad de moverme de un país a otro, ¿no? Como si yo tengo alquiler, pues es muy fácil moverme de un país a otro, de un lugar a otro. Pero bueno, no tengo ese miedo a que me eche mi casero, no tengo ese miedo a que me suba el alquiler. Hay otros miedos que también se pueden producir, como por ejemplo el miedo a que el valor de la vivienda se me desplome, es decir, que yo haya comprado en un momento en el cual la vivienda esté en máximos y de repente baje, ¿no? Entonces, al final hay una especie de imagen que uno ve en los medios, en la sociedad, que es la idea de que el propietario es una persona feliz, es propietario, frente a la persona que alquila, que es una persona miserable, que no llega ahí al final de mes, que no puede pagar, etcétera. Y bueno, pues ha habido estudios que se han realizado del impacto en la felicidad de comprar versus alquilar, ¿no? Y estos son estudios que se han hecho en Canadá, en Suiza, en Estados Unidos y en Alemania, que han valorado esto y han dicho, a ver, ¿cuál es el impacto que tiene, ¿no? Entonces, en Canadá se hizo este estudio y la conclusión que se llegó es que tiene muy poco impacto. O sea, que por lo general la gente es muy mala a la hora de medir
qué es lo que le va a hacer feliz o no. El ejemplo más claro, que a lo mejor hacemos un capítulo en el futuro de ello, es la compra de coches o la compra de coches de lujo. Una persona cuando ve el coche de lujo dice, pues yo me voy a ver en este Ferrari o en este Maserati o en este Lexus o lo que sea y voy a ser súper feliz porque tengo este cochazo, la gente me va a ver y tal. Y entonces la gente tiene esa expectativa de que le va a hacer muy feliz esta compra. Sin embargo, cuando lo tiene luego, la gente piensa más en estoy atascado en medio de del tráfico, estoy esto, lo otro, y no le hace tan feliz como la gente pensaba que le iba a hacer. Con lo cual no somos demasiado buenos prediciendo qué es lo que nos va a hacer feliz y lo que no. Y en este caso, esto es exactamente lo que concluye este estudio, que la gente piensa que cuando sea propietario de una vivienda va a ser súper feliz, pero luego cuando lo es realmente, tiene esa situación en la cual hasta cierto punto le atan a una vivienda, que hay mucha gente que de nuevo echa raíces, está muy contenta, pero sobre todo la parte de el mantenimiento, los impuestos, el que no se me caiga la casa abajo, el estar constantemente renovándola, que eso cuando tienes alquiler no lo necesitas. Luego, en Suiza también encontraron que no había ninguna relación entre ser propietario y ser feliz e incluso cierta situación negativa, o sea que veían que había mucho más valor en la compañía con la que estás, en la salud en la que estás, en tu edad, en la estabilidad financiera, pero no tanto en ser propietario de viviendas. Si una persona tiene una estabilidad financiera alta y alquila, era más probable que estuviera feliz que una persona que tuviera una estabilidad financiera baja por mucho que fuera propietario. Luego en Alemania también se midió y dijeron que sí, que había cierta relación, pero era muy, muy, muy pequeña. Y por lo general, bueno, pues los resultados han sido muy parecidos en todos lados. El mantener una casa es muy duro, el tener una deuda y una hipoteca constantemente mordiéndote también es muy duro, y por lo general no hay una clara ventaja a la hora de comprar versus alquilar a nivel de felicidad. O sea, que las conclusiones son los que hemos comentado. A nivel financiero, pues es, de nuevo, los números más o menos son ese 5%, y si eres un inversor racionalmente disciplinado, alquilar pues una mejor decisión financiera, y a nivel personal no parece que predica mucha más felicidad el hecho de comprar que de alquilar. A ver, hay casos donde obviamente pues se va, pero eso son decisiones personales, que se va hacia un lado o hacia otro, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir 6 meses a un sitio y me voy. Pues evidentemente ahí vas a alquilar, o sea, no hay que hacer cuentas, ¿sabes? O voy a irme un año a vivir a tal sitio, o sé que me quiero mudar, o cosas así. Si tu plan de comprar no es para echar al alquiler, sino para vivir, que normalmente son viviendas distintas a donde uno viviría que donde uno compra para alquilar, pues entonces hay veces que la decisión está clara. Me voy a vivir 6 meses aquí, alquilo. Pues este es mi pueblo y yo sé que toda la vida voy a querer venir aquí a veranear, pues compra. ¿Sabes? Igual cosas así que según cómo es de certero o tengas a futuro, pues está claro dónde va a estar. O yo quiero esta casa porque se me ha metido entre ceja y ceja. Bueno, pues cómprala entonces. Pero pues eso son casos particulares. A nivel matemático, es la regla del 5% que ha dicho Íñigo. Sí. O sea, al final es dispensar con esta idea muy extendida en España de que quien alquila está tirando el dinero. No, no es el caso. Si una persona es un inversor razonablemente disciplinado, para nada. Es incluso preferible a nivel financiero alquilar que comprar normalmente. Pero para eso animamos a que os paséis, si queréis, por el capítulo de finanzas personales, que también lo tenemos por ahí, donde explicamos cómo realmente, pues, no dejar el dinero en el banco quieto, ¿no? Sino que se puede hacer con él si no se va a dedicar a la compra de vivienda, sino que se quiere invertir en otros activos. Entonces, en general, es dispensar con esta noción y explicar que ambas decisiones son bastante razonables. Pero una de las cosas muy importantes contra las que tenemos que luchar es contra la inseguridad jurídica profunda que existe en este país por culpa de las ideas de izquierdas cada vez son más presentes, que van en contra de la propiedad privada, que van a favor de que el Estado pueda intervenir violentamente en la propiedad de terceros, y que lo único que hace es que incremente los costes tanto para la persona que alquila como para la persona que tiene una vivienda en propiedad. Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir y tenemos que explicar. Y muy importante, resolver el problema de raíz. Aumentar la oferta de vivienda y evitar que el político prohíba construir. Esto es imprescindible.